Este Salmo 22 presenta varios versículos proféticos que se cumplieron en la vida por la crucifixión de Cristo. Observemos que gran parte del Salmo describe vívidamente los sucesos en torno a la muerte de Cristo en la cruz. Y vamos a ver, fíjense muchos sermones, muchos estudios bíblicos acerca de las palabras que dijo Jesús desde la cruz prestan gran atención a su potente exclamación registrada en Mateo 27:46. ¿Quién me busca Mateo 27:46 y Marcos 15:34? Mateo 27:46 y Marcos 15:34. ¿Qué dicen estos versículos? No es ese. Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, es Mateo 27:46, ¿verdad? Es Marcos 15:34. ¿Y qué dice Mateo entonces 27:46? Sí, Mateo. ¿Y Marcos 15:34? Es igualito, ¿verdad? Hablan de lo mismo. Mateo 27:46. Bueno, cuando Jesús se predica sobre este tema de Jesús muriendo en la cruz, pues toda la mayoría de los predicadores ponen mucha atención a esta exclamación registrada aquí en estos dos versículos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si se estudia aisladamente esta declaración de Jesús en la cruz, se podría llegar a la conclusión de que incluso Jesús le hizo preguntas al Padre en medio de su sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta más común que nosotros hacemos en medio del sufrimiento? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Les platico a la niña aquella que estaba quemadita, así que se quemó un poco con lumbre. Y decía la niña cuando estaba ya, una niña como de 4 o 5 años, así acostadita en la camilla, decía, Señor, ¿por qué yo? Decía la niña, ¿no? Le decía, hombre, ves muchas novelas, dile al Señor que dale gracias a Dios de que, mira, te pudieras haber quemado peor y fue muy poquito lo que te quemaste. Y no le estés reclamando a Dios algo, ¿verdad? Que a lo mejor Dios te salvó de algo peor. No, pero ¿qué sabe qué? ¿Que yo por qué? Sí. Decía la niña, sí, cierto, ¿no? En medio de los problemas todos nos preguntamos por qué. Jesús, en cierta manera, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué me has desamparado? Dijo Jesús, ¿no? Ahorita vamos a ver, esto es muy significativo, esta expresión del Señor. Porque esta pregunta que hizo Jesús desde la cruz no fue una demostración de debilidad de la fe de Jesús, de ninguna manera. Al contrario, aquellas palabras mostraron su separación del Padre como sustituto nuestro. Si Dios no hubiera separado a Jesús, el Dios, de Él mismo como Padre, pues el hombre no hubiera hecho ninguna gracia, ¿verdad? Si Cristo hubiera pasado la cruz como Dios, allí en la cruz, y no como un humano, pues no hubiera sido el sustituto de nosotros, porque nosotros somos humanos, ¿verdad? Entonces Dios quiso que Cristo se humanara como uno de nosotros, ¿verdad? Y que muriera en la cruz como un hombre, como nosotros, como seres humanos, ¿verdad? Para que sintiera el peso de la carga, del dolor, del sufrimiento y del pecado. Por eso el Padre lo abandonó cuando estaba en la cruz, le dio la espalda, no lo quiso ver. ¿Por qué? Porque representaba el pecado de la humanidad, ¿no?
Todo lo que el hombre odiaba a Dios, todo lo que el hombre no quería saber de Dios, todos los pecados que se cometen contra Dios, estaban concentrados en la persona de Jesús, de manera que Jesús sufrió pues la separación del Padre, ¿verdad? Aquellas palabras mostraron su separación del Padre como sustituto nuestro. ¿Para qué? Pues para redimirlo de nuestros pecados, ¿verdad? Solamente una persona puede expiar el pecado de los demás, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen un hijo chiquillo todavía y le prestan el carro, y el niño aquel va y comete un accidente y atropella a una persona ya, ¿verdad? En el camino, en la calle, en la carretera, donde quiera que ande, va y lo atropella. Si a ustedes como padres les dan la oportunidad de que lo castiguen en lugar de su hijo, pues ustedes dicen, no, pues mejor llévenme a mí, ¿verdad? Seguro, métanme a mí a la cárcel, no metan a mi hijo. Ese padre está expiando el pecado del otro, ¿verdad? Está expiando las culpas del otro. Es lo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Él expió, Él pagó lo que nosotros merecíamos, de manera que tuvo que sufrirlo en la cruz ahí, ¿no? La pregunta que Jesús hizo también se cita textualmente en el Salmo 22:1, aquí donde estamos, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las mismas palabras, ¿verdad? Las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor, ¿verdad? Y aquí vemos una serie de preguntas y que revelan pues la lucha del salmista, ¿verdad? Cuando está escribiendo esto, pero que tuvieron un significado trascendente más adelante cuando Cristo estaba en la cruz. Y al escribir esta profecía poética, David, el salmista, expresó dolorosas preguntas que le hacía a Dios, además de presentar sus propias oraciones sin respuesta y llenas de angustia. El versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En medio del sufrimiento, David hizo la pregunta que es tan frecuente en medio de los momentos tenebrosos de la vida, que les decía, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué me suceden estas cosas, no? Sin embargo, el tono del Salmo cambia drásticamente para proclamar la naturaleza inmutable de Dios. El Señor está para siempre en su trono como el Santo. Fíjense lo que dice el 3. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, lo cual es un reconocimiento de la soberanía de Dios y de su dominio supremo. Y a pesar de esto, ha manifestado su compasión hacia la humanidad a través del ejemplo de Israel, su pueblo escogido. Por una parte, el salmista lamenta percibir que sus oraciones parecen no tener respuesta, y por otra recuerda que Dios ha respondido fielmente a las oraciones de su pueblo a lo largo de todos los tiempos. Veamos lo que dice el 4 y el 5. El 4 y el 5 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. De manera que al mismo tiempo que David se hacía estas preguntas, ¿verdad?, que aparentemente no tenían respuesta, pues se consolaba al recordar la fidelidad de Dios con su pueblo antes. Y en contraste con la conexión entre el salmista y Dios, la gente menosprecia esa relación y se burla de él en medio de su dolor. Dice el versículo 6 al 8. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, dice el 6, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí vemos, pues, parece que era exactamente lo mismo que estaba sucediendo cuando Cristo estaba ahí en la cruz, ¿no? Cómo pasaban las gentes y lo veían y hablaban contra él y tenían la cabeza y decían, qué barbaridad, que decía que esto y ahora que sálvese, que se salve él, que le diga a Dios que lo baje de ahí, vamos a creer en él. Y bueno, la gente se burlaba, ¿no? Esta seguridad de la fidelidad de Dios era lo que resolvía sus problemas. Fíjense ustedes, David estaba sufriendo cosas parecidas a eso, ¿verdad? Y en su profecía mesiánica, pues lo
único que está haciendo es contemplar en visión lo que iba a suceder con Jesús mismo cuando estaba en la cruz, ¿verdad? No, sin saberlo, ¿no? Él estaba profetizando eso porque era el Espíritu de Dios el que lo estaba guiando a escribir esto. Entonces en el inciso B dice el Salvador victorioso, y ahí vamos a pasar a Marcos, por favor, 15:34. Marcos 15:34, a Mateo 27:39 y a Lucas 23:46. Vamos a ponerlo en este orden. Marcos 15:34 aquí a mi derecha, Mateo 27:39 en el medio y Lucas 23:46 acá en este lado izquierdo, para que nos dividamos ahí lo que vamos a leer. Son unos versículos nada más. Y vamos a ver aquí lo siguiente, pero fíjense ustedes, el contenido profético del Salmo 22 cobra vida cuando se colocan las frases del salmista en paralelo con las frases del Evangelio, lo que escribieron los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Y vamos a leer, le voy a pedir por favor a un hermano que me lea ahí donde estamos, el Mateo 27, del 39 al 43, por favor. Cualquier hermano de aquí del medio. 27, 39 al 43. Y los que pasaban e injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú te derribas el templo y en 3 días lo reedificas, hablas de ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y con los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjense, estas palabras que acaba de leer el hermano, si las comparamos con el Salmo 22 del 6 al 8, parece que está diciendo lo mismo, ¿no? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, me estiran la boca, me niegan la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Qué tan interesante está esto? Que exactamente casi las mismas palabras son las que menciona ahí el evangelista Mateo, ahí en 27 del 39 al 43. ¿Vale? Yo pensé que lo estaba diciendo, ¿no? Los enemigos del salmista obviamente no tenían la intención de crucificarlo, ¿no? A David, al rey David. Pero el Espíritu Santo lo inspiró a escribir expresiones concretas que captaban claramente el ambiente en medio del cual Jesús dio su vida. Los que habían demandado su muerte se hallaban de pie cerca de la cruz y se burlaban de la confianza de Jesús en su Padre. Y como los enemigos se burlaron del salmista por confiar en Dios, Jesús también fue ridiculizado y los que se burlaban lo retaron a esperar que Dios lo rescatara. Tomados en conjunto, los relatos de los evangelios acerca de la crucifixión de Jesús nos ofrecen otra revelación clave en cuanto a la exclamación del Salvador desde la cruz. Marcos 15:34. Este lado, ¿verdad? ¿Quién lo tiene este lado? Marcos 15:34. ¿Quién lo había buscado? Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, bueno, ese es el versículo. Aquí sí, Marcos 15:34 que leyó la hermana cita casi textualmente el Salmo 22:1, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Destacando gráficamente la angustia que sufrió el Hijo de Dios cuando cargó con los pecados de la humanidad. Y Lucas 23:46, si alguien me lo lee, por favor, 23:46 de Lucas.
expiró, dice. Sí, ¿verdad? Ahí Lucas 23:46 también capta los últimos momentos de Jesús en la cruz, cuando dice, levantó la voz y exclamó: en tus manos encomiendo mi espíritu, y después de esto dice, expiró, es decir, murió, ¿verdad? Esta escena también aquí que vemos desde otro punto de vista se centra en el sometimiento al Padre. La palabra que usa ahí el Señor, la palabra esa, encomiendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Muestra que él había confiado aquellos acontecimientos a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando oraba en el huerto? No se haga, Señor, mi voluntad, pero la tuya. Y eso que dijo ahí en la cruz estaba de acuerdo con lo que él había dicho antes, ¿no? Estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y el castigo que estaba sufriendo, ¿verdad? Porque el Padre así se lo había indicado, y él estaba expiando el pecado de nosotros, abandonado de Dios, ¿verdad? Sufriendo por lo que decía el Señor que tenía que suceder, ¿no? Entonces ahí vemos el sometimiento del Señor a su Padre, ¿no? Cuando dijo, pues Señor, como te dije, hágase como tú quieras, me diste la espalda, ¿verdad? Sufrí en este momento y pues encomiendo en tus manos mi espíritu, ¿verdad? Para que tú tomes el control, y el Señor entregó su vida en la cruz por nosotros. Y con frecuencia el momento de la agonía durante una crucifixión romana pues estaba marcado por la ira, la desesperanza, las injurias, ¿no? Las personas que estaban colgadas ahí, a veces los colgaban, hermano, y duraban días colgados ahí. No se morían en unas horas. Podían durar 2, 3 días, 4 días. La sed los mataba, el dolor, ¿verdad? Miles de cosas los podían matar, o empezaban a alterarse su sangre en su interior. ¿Se imaginan ustedes colgados de las manos del madero ahí? No podían ni respirar, ¿verdad? Les apretaban las costillas. Era un sufrimiento tremendo, y la gente podía durar ahí varios días para morirse, ¿verdad? Y no estaban muy contentos, ¿verdad? Yo creo que gritaban romanos acá y allá, y les echaban a los romanos enojados y gritándoles a todo el mundo, ¿verdad? Y enojados, pues injuriando sin esperanza, enojados, ¿verdad? En cambio, fíjense ustedes, Cristo manifestó una actitud de sumisión en la que Él mismo manifestó a la gente que lo estaba viendo directamente ahí. ¿Se acuerdan en Mateo 27:54 lo que dijo el centurión y los soldados que estaban ahí cuando lo vieron? ¿Qué dijeron? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, ¿verdad? Nada más por la manera en que lo vieron colgado en la cruz, ¿verdad? Por la manera como se expresaba y lo que decía y cómo hablaba, y que no estaba rezongando contra nadie ni nada, no, al contrario, ¿verdad? Estaba cargando el dolor de todo el mundo. Y ahí en Mateo 27:54 el centurión y sus soldados reconocieron que realmente el Señor era el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña la declaración final del sometimiento que Jesús pronunció ahí en Lucas 23:46 que leyó la hermana? Donde dice pues que levantó la voz y dijo: Señor, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. ¿Qué significa esto, verdad? Respecto a la manera en que debemos reaccionar en los momentos difíciles. Debemos de reaccionar como los otros que estaban colgados ahí de sufrimiento y injuriando y hablando contra todo el mundo y enojados y peleándonos y siendo maldicientes y todas esas cosas. ¿Así debemos reaccionar ante los problemas? ¿O qué nos enseña ese versículo? Pues que debemos de someternos a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y decir con el Señor mismo, ¿no? Pues Señor, a mí no me gusta lo que está sucediendo. No quisiera que estas cosas estuvieran pasando, Señor, pero pues si tú quieres que sucedan así, te agradezco, muchas gracias, permíteme que yo aguante y que pueda pasar por este problema, ¿verdad? No quisiera hacerlo, pero tenemos que manifestarlo, esa sumisión al Señor, ¿no? A nuestro Dios, ¿no?
Dios, fíjense, de alguna manera, como quiera que sea, el Señor, en cualquier circunstancia que estemos pasando nosotros, Él va a ir entretejiendo las cosas para que las cosas nos vayan mejor de lo que estamos esperando, ¿verdad? Y a veces decimos que si no hubiera sido por los hermanos fulanito, o sutanito o manganito, quién sabe cómo me hubiera ido, ¿verdad? ¿Y quién dice que Dios no movió a esos hermanos para que te ayudaran, pues, ¿verdad? Y que te apoyaran en ese momento para que te des cuenta que no estás solo, que Dios está contigo y que de alguna manera Dios va a obrar, ¿verdad? Para que no nos desanimemos, ¿no? ¿Ustedes creen que habría alguien más que podría haberse desanimado de estar ahí colgado en la cruz que Jesús mismo, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y estar aguantando eso ahí, pues yo creo que es, aparte de que fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses, ¿no? Y muerte de cruz, pues no es cualquier cosa. Si alguno de ustedes supiera que lo van a crucificar, a no ser que de mentiritas como los que salen ahí en las procesiones, los 24, ¿no? Que los cuelgan y les hacen el cuento ahí, parece que es una comedia, ¿no? Esos amigos se dejan ahí todo porque saben que es una comedia, que no es cierto, ¿verdad? Pero si de veras fuera en serio, ¿verdad? Y que de veras le clavaran las manos ahí en el palo y las pies ahí, lo colgaran ahí, a ver si de veras iban a querer representarlo, ¿verdad? Y en cambio la Escritura nos muestra que nosotros debemos tomar ese ejemplo del Señor, ¿verdad? Para cualquier circunstancia en nuestras vidas. Entonces, yo creo que el concepto clave de que Dios siempre está obrando para producir el bien, incluso cuando los acontecimientos son amenazantes, es una realidad en nuestras vidas, hermano. Parece de pronto que todo está yendo mal, que todo parece, en lugar de que es una amenaza en nuestras vidas. Yo creo que si nosotros nos pusiéramos durante una semana nada más, hermanos, una semana nada más, escriban un diario de todo lo que les sucede todos los días por una semana. Escríbanlo, todo lo que les va sucediendo, rato con rato, cada vez que escriban lo que sucedió y vuélvanlo a leer al fin de semana todo lo que pasó en la semana. Y verás cómo se van a dar cuenta que Dios movió tantas cosas para que las cosas fueran bien. Pero nosotros no lo notamos, ¿verdad? Porque estamos en el diario vivir, y el Señor va viendo ahí adelante, y si nosotros leemos desde atrás hasta el futuro de lo que nos pasó en una semana, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta cómo Dios va moviendo los acontecimientos para nuestro bien, ¿verdad? De la manera que le busquemos, Dios está obrando ahí, ¿verdad? De manera que háganlo en alguna ocasión, una semana o 2 semanas, escriban un diario de su vida para que se den cuenta de la manera como Dios está obrando. En el punto número 2 del bosquejo habla de la muerte en la cruz, la profecía sobre su agonía. Y aquí en esta parte vamos a leer la segunda parte del versículo conforme vayamos avanzando ahí. ¿Qué nos dice el salmista acerca de Dios? Este versículo 11 que continúa ahí. ¿Qué nos dice el salmista en el versículo 11? Salmo 22, 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, dice según este versículo, era su única fuente de ayuda. Había estado cerca de él en el pasado, como vimos allá en los versículos 9 y 10, que fue fiel al pueblo de Israel ahí, en los versículos anteriores, y sabía que podía confiar plenamente en él. Dice el versículo 10 ahí, 9 y 10, porque tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios lo ha sostenido desde la misma concepción en el vientre, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos, dice otro salmo, ¿verdad? De David también, ¿no? Y no sé si ustedes puedan recordar ahorita que estamos hablando de esto, no creo que vayamos a tener tiempo para hacer estos comentarios, pero quizá pudieran ustedes recordar en este momento
en los que se han dado cuenta de que solo pueden contar con Dios y con nadie más. No sé si les ha llegado alguna necesidad o alguna prueba, alguna situación en sus vidas que solamente pueden contar con Dios y nadie más. Incluso cuando otras personas, les decía yo hace rato, nos ofrecen su ayuda, creemos que Dios no nos ayudó, y si no hubiera sido por los hermanos o las personas sutanito, menganito, ¿verdad? Quién sabe cómo me hubiera ido. Pero muchas veces nuestra confianza fundamental en Dios nos proporciona la única fuente verdadera de esperanza cuando enfrentamos las dificultades. Y es la única que nos va a sacar adelante, ¿verdad? Aunque tengamos ahí las personas, aunque tengamos ahí los amigos, los hermanos, los familiares, ¿verdad? Esta confianza fundamental, profunda que tenemos en el Señor es la que realmente es la que va a sostenernos hasta el final en cualquier dificultad, ¿verdad? Porque todas las demás pueden fallarnos. Aquellos que rodeaban al salmista en esos momentos de angustia eran tan insensibles y despiadados que él los comparaba con animales, dice el Salmo ahí, ¿verdad? Como los toros eran mucho más fuertes que él, el versículo 12. Me han rodeado muchos toros, dice, fuertes toros de Basán me han cercado. El sufrimiento del salmista era tanto que comparaba a sus enemigos con animales que lo querían atropellar, ¿verdad? Y como los leones se habrían alegrado de asesinarlo, dice el versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, ¿verdad? Y como una jauría que rodeara a su víctima, pues buscaban la forma de hacerle daño. El versículo 16, porque perros, dice, me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, ¿verdad? Es decir, ustedes se imaginan, no sé si les ha tocado estar en medio de de que se le vengan sobre ustedes una jauría de perros. Pues se supone que las jaurías son de perros, ¿no? Y ese es un pleonasmo, si decimos una jauría de perros, ¿no? Porque pues no hay jauría de otras cosas, ¿no? Nomás son jauría de perros. Entonces, y no sé si a ustedes se le han venido una bola de perros sobre ustedes de pronto y que los agarren entre todos los perros, ¿no? Hombre, es algo terrífico, ¿no? Da un terror tremendo, ¿no? Que lo agarren así. Si un ladrón se mete así a robar en una casa y tienen un perro nomás, con un perro que se les vaya encima a los ladrones, con eso tienen para que se mueran del susto, ¿verdad? Y luego si ven los discos que teníamos antes, ¿se acuerdan los discones que había antes? Aquellos discos parabólicos. Dijeron los ladrones, mira, si así es la taza donde le dan agua, dijo, ¿cómo estará el perro? Dijo, vieron el discón ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que las jaurías y el salmista dijo que como perros, ¿no? Lo habían rodeado, buscaban la manera de hacerle daño. La debilidad del salmista y su urgente necesidad de Dios se manifiestan en descripciones que profetizan claramente lo que sufrió Jesús durante su crucifixión. El hecho de haber sido derramado como aguas y de que se hubiera descoyuntado todos sus huesos, como dice el versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Ese versículo es paralelo a las crueles golpizas y torturas que sufrió Jesús antes de su crucifixión, colgado de la cruz en medio de un agotamiento total. Les decía yo, cuando ya los cuerpos duran mucho tiempo colgados así, ¿verdad? Los pulmones y el tórax, ¿no? Se colapsan adentro de las costillas, porque las costillas se alargan, las costillas así por el peso del cuerpo y aplastan los pulmones y las personas no pueden respirar. Y al no poder respirar empiezan a juntar líquido adentro de los pulmones, ¿verdad? Se les empieza a juntar y luego ese líquido que tienen adentro de los pulmones pues no los dejan respirar y así pueden estar, según lo fuerte que esté la persona físicamente, pues van a hacer lo que van a aguantar.
Era una muerte por demás cruel, esa de colgarlos en una cruz, en un madero a las personas, ¿no? Entonces, el salmista describe su angustia de sed, ¿verdad? En el versículo 15 dice, como un tiesto, dice, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Las heridas en sus manos y en sus pies, el versículo 16, horadaron mis manos, al final del versículo ahí 16 dice, horadaron mis manos y mis pies, e incluso su ropa que fue dividida entre sus enemigos, el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, igual como dice Mateo 27:35 ahí, ¿verdad? Entonces todos estos detalles específicos que los evangelistas incluyeron en su relato sobre la crucifixión de Jesús, pues vienen a corroborar, ¿verdad?, lo que hemos venido diciendo y la autenticidad de estos escritos mesiánicos y cumplidos ya en la persona de Jesús. La confianza del salmista en Dios quedó reafirmada al contemplar la fidelidad con que él había tratado a su pueblo. Lo vimos esto allá en el versículo 4 y 5, en el Salmo 22, 4 y 5, ahí se ve la fidelidad del Señor. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. De igual manera, las profecías cumplidas que hay en la Biblia, toda la Biblia entera, pueden aumentar la fe de los cristianos en que Dios cumplirá su plan definitivo de salvación en aquellos que confían en Él. Yo creo que es muy importante que recordemos todas estas profecías mesiánicas que hemos venido viendo en las últimas semanas acerca de la persona de Jesús, del Mesías anunciado, porque podemos encontrar ahí detalles de profecías acerca de la vida y el ministerio de Jesús, y estos ejemplos nos pueden dar esperanza y fortalecer nuestra fe cuando nos sentimos tentados a dudar. En medio de las pruebas, de las dificultades, somos muy dados a ser tentados y dudar de la veracidad de las Escrituras, a dudar de las mismas promesas del Señor para nosotros, y a veces nos hacemos esas interrogantes, ¿no? ¿Por qué las cosas suceden como suceden? O sea, y por qué a mí, Señor, y por qué permites esto, y por qué permites aquello, y empezamos a argumentar contra Dios, cosa que nos entra por la duda de las mismas dificultades y tribulaciones. En el inciso B de este punto habla del cumplimiento del plan de Dios, y pasamos a Juan 19, por favor. Si alguien me encuentra Juan 19, 23, por favor, y me lo lee. Juan 19, 23. Cuando los soldados tuvieron juzgado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también sus túnicas, de las cuales eran sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. ¿Y el 24? Entonces dijeron entre sí, no la atacamos y nos echemos suertes sobre ella, a ver de qué será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron el tejido y vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Fíjense ustedes, tal como decía el Salmo, ¿verdad? Echaron suertes, no rompieron la túnica, ¿verdad? Pero los vestidos sí los partieron en 4, y la túnica no la pudieron partir porque era de una sola pieza, y se la jugaron ahí en algún juego de azar, ¿verdad? Echaron suerte sobre ella y algunos se lo ganó. Las Escrituras identifican a Juan, el apóstol, como testigo presencial de la crucifixión de Jesús. Sus observaciones sobre la muerte del Salvador señalan el cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento. En particular, Juan habla de la división de las ropas de Jesús entre los soldados romanos, que acaba de leer ahí la hermana ahí en esos versículos 23 y 24. Y la declaración de Jesús que tenía sed
presentándolas como cumplimiento de las Escrituras, porque dice el versículo 28 ahí mismo en Juan 19, 28, para que se cumpliese la profecía, ¿no? La Escritura, dijo Jesús, tengo sed, ¿no? O sed tengo, ¿verdad? Inclusive eso que mencionaba el rey David allá en el Salmo 22, ¿verdad? Se cumplió prácticamente de una manera literal en la crucifixión del Señor ahí, ¿no? Y si leemos ahí, le voy a pedir a un hermano que me lea ahí mismo en Juan 19, del 25 al 27, por favor, esos 3 versículos. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a los discípulos: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Muy bien, gracias, hermano. Aquí es bueno comentar, aquí es interesante comentar el nivel de confianza en Juan que mostró Jesús, ¿verdad? Jesús tenía mucha confianza en Juan, ¿verdad? Y el hecho de que Juan y el hecho de que el apóstol Juan incluyera este detalle ahí en su narración, ¿no? del tiempo de la crucifixión de Jesús, pues pudo reafirmar la autenticidad de su evangelio a sus primeros lectores, porque Juan estuvo viendo ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los demás discípulos? ¿Dónde estaban? Dice que Juan fue el testigo presencial. ¿Y los demás? ¿Y el Pedrito? ¿Dónde estaba el Pedrito? Que iba a poner su vida por el Señor y que no sé qué, y que este y el otro, ¿verdad? ¿Y dónde estaba en ese momento, no? Juan, yo creo que por ese amor, ¿no? directo que era especial para el Señor, pues ahí estaba como si fuera uno de sus familiares, ¿no? Y fue el que estuvo narrando esto. Los detalles del plan de Dios que se cumplieron a través de Jesús, al mismo tiempo que confirmaciones, pueden ser fuente también de preguntas que nos llevan de vuelta al Salmo 22:1, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has desamparado, no? Nunca comprenderemos plenamente la soberanía de Dios ni la manera en que Él obra a través de nuestras circunstancias para llevar a cabo sus buenos propósitos. Los que pertenecemos a Dios debemos tener la sabiduría de seguir el ejemplo de Jesús. El cumplimiento de las palabras de David en el Salmo 22 manifiesta su obediencia perfecta. Con esa obediencia, Cristo abrió el camino de la salvación para toda la humanidad, ¿no? Si Cristo no hubiera sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pues nadie hubiera sido salvo, ¿no? Tan fácil como eso, no existiéramos ahorita, ¿no? No estuviéramos como iglesia, mucho menos, ¿no? Y yo creo que definitivamente en esto podemos darnos cuenta que pues Dios, bajo cualquier circunstancia, Dios es bueno, ¿verdad? Tenemos un Dios bueno, un Dios que se preocupa por la humanidad, que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Y pues eso es algo que debemos de considerar siempre ante las circunstancias adversas, ¿no? Siempre el Señor va a tratar de no tratarlos, sino va a sacarnos adelante, ¿verdad? De alguna manera, aunque nosotros ni siquiera nos la imaginemos. Y en el punto número 3 habla de la oración por liberación. Dice el inciso A, debemos orar primero con convicción. Y ahí vamos a continuar del Salmo 22, del 19 al 24. Dice el 19, mas tú Jehová, Salmo 22, 19 al 24. Mas tú Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó.
¿Cómo se ven el Salmo 22 del 19 al 24, tanto el trauma como la victoria de la cruz? Aquí vemos algo muy tremendo, ¿no? Vemos el sufrimiento, el trauma, el daño, el dolor, pero también la victoria de la cruz, ¿verdad? Fíjense ustedes, mientras que en el versículo 1, en el Salmo 22:1, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Ahí se expresa una profunda sensación de abandono, ¿verdad? Y el Señor, Dios abandonó a Jesús en la cruz para que pudiera cumplir el requisito, ¿verdad? De morir en la cruz con el pecado de todos nosotros. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿verdad? Le hizo pecador o pecado para que él cargara el pecado de todos nosotros. En ese versículo 1 se expresa una profunda sensación de abandono. Y el Salmo, como un todo, si lo vemos, va entretejiendo la agonía del salmista y la victoria que le dio su fe en Dios. Jesús, el sacrificio perfecto de Dios por el pecado de la humanidad, encarnó ambos elementos mientras que estaba colgado ahí en la cruz. Habrá quienes tal vez lean los versículos 19 al 21, aquí donde leímos, ¿verdad? Ahí donde dice, libra de la espada mi vida, mi alma del poder del perro, sálvame de la boca del león. Ahí donde dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Algunas personas que pudieran leer estos versículos y describan esta oración como inútil si se piensa en la muerte de Jesús. Dios no rescató a su Hijo de los sufrimientos y la crucifixión. Dios dejó que Jesús pasara por los sufrimientos y por la crucifixión. Y aunque este pasaje, algunas personas pueden leer estos versículos y decirle, mira, ahí debió Jesús haberlo rescatado cuando Cristo pidió que lo librara y todo eso. ¿Por qué Dios no lo quitó de esas cosas de sufrir? Gente pues que no entiende, ¿no? No entienden que Dios no rescató a su Hijo de los sufrimientos y la crucifixión. Y aunque este pasaje presenta a enemigos que son como fieras, tampoco pierde nunca de vista el plan de Dios. Jesús, mucho más que el salmista o que cualquier otra persona, encarnó la victoria definitiva de Dios sobre la maldad, aunque estaba rodeado de enemigos. Dios triunfó sobre la maldad definitivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y no solamente hizo eso, sino que nos alcanzó a nosotros. Y todos los que creíamos en ese sacrificio, dice la Escritura, somos salvos porque aceptamos la expiación de Dios por medio de Cristo para nosotros, ¿no? Si la crucifixión de Jesús hubiera seguido su curso, como cualquiera otra de las miles que tuvieron lugar en Roma en ese tiempo de los romanos, ¿verdad? Jesús habría colgado de la cruz, asfixiándose lentamente por varios días. Sin embargo, esto no sucedió así, sino que después de varias horas, Jesús clamó con plena confianza y seguro de su victoria. Y si volvemos a ver ahí, por favor, Lucas 23. En Lucas 23, por favor. 22 al 24, Lucas 23 del 44 al 46, por favor, ¿quién me lo lee? Cuando era como la joven esta, hizo niebla sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí es 46, ¿verdad? Sí, aquí vemos bien claro, hermanos, cómo después de varias horas Jesús clamó con plena convicción, confianza y seguro de su victoria, ¿verdad? Y consumado es, ¿verdad? Terminó la obra del Señor y encomendó su vida en las manos de su Padre. Y ahí en el Salmo 22, del 22 al 24, se presenta una escena que trasciende a la agonía del salmista y contempla de manera profética más allá de la crucifixión. Fíjense ustedes ahí en el Salmo 22, del 22 al 24.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Verdad? Ahí vemos pues muy claro que se presenta esta escena que trasciende esta agonía que estaba narrando el salmista, y contempla de manera profética más allá de la crucifixión para describir a un siervo de Dios que está vivo, que proclama las bondades de Dios a las multitudes y que da testimonio del poder divino que lo ha protegido. La resurrección de Jesús reveló el significado más amplio de estos versículos. No solamente la muerte ahí, pero también su resurrección. Y su gran comisión para los creyentes ha producido a lo largo de los tiempos la proclamación de que Dios es bueno, decíamos, ¿verdad? Y entonces, claro, al orar con convicción, pues vamos a obtener respuestas, ¿verdad? Vamos a obtener respuestas y eso lo vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2, si nos vamos por favor a Hebreos capítulo 2. Vamos ahí a ver algunos versículos. Le voy a pedir a un hermano que me lea por favor, si puede leer ahí Hebreos 2 del 10 al 12, por favor. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas existieren, habiendo de llevar un poquito a la gloria y perfeccionarse por aflicciones y abandono a la salvación de ellos, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano. Ok, hasta ahí, hermano. Otro hermano que me lea del 12 y 13, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para... El 12, hermana, 12. ¿Es el 12? No, Hebreos 2. Estamos en Hebreos 2:12. Sí. Otro hermano que me lea Hebreos del 12 y 13. De nuevo, él, aquí yo y los hijos de Dios. Otro hermano que me lea del 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y el 17 y el 18 finalmente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, hermana, gracias, hasta ahí. Entonces ahí vemos las respuestas. ¿Cómo nos ayuda esta porción de Hebreos aquí del 2 del 10 al 18 a entender mejor el propósito de la encarnación de Dios? ¿Se fijan ustedes en estos versículos qué tan importante era que Dios se encarnara en un ser humano y viviera aquí en la tierra, pues, ¿verdad?
para entendernos, para vivir entre nosotros, para que nosotros entendiéramos a Dios también, para dar a conocer a Dios, ¿verdad? De otra manera, pues estos versículos revelan una serie de bendiciones que Jesús nos trajo a través de su sacrificio. En vez de estar lejos de Dios por el pecado, los redimidos constituyen la familia de Dios y por eso son descritos como hijos e hijas y también como hermanos y hermanas, aquí donde leyeron en los versículos del 10 al 13 por ahí, ¿verdad? Habla de hijos, hijas, hermanos, hermanos. ¿Y por qué Hebreos 2:10 dice que Dios perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación? Hebreos 2:10, ahí donde leyó, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este versículo no significa que Cristo necesitaba ser perfeccionado, ¿verdad? Esto no significa que Jesús necesitara que Dios lo hiciera moralmente o espiritualmente perfecto. Él no tenía pecado, Él no tiene pecado, Él es el Hijo de Dios. Más bien, la perfección de Salvador era que soportara el dolor y la muerte como un humano. Esa era la perfección del Señor. Que así como era un hombre, ¿verdad? Era 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Así aguantar hasta el final como un hombre, ¿verdad? La perfección del Salvador pues era soportar el dolor y la muerte como humano. Su obediencia era necesaria para que representara a la humanidad y cargara sobre sí el castigo por nuestros pecados. Cada vez que lo golpeaban y le dolía al Señor lo que estaba recibiendo de golpes, dice que nunca se quejó contra los acusadores, nunca les levantó la voz, ¿verdad? Pero le dolían los golpes, le dolía donde le arrancaban la barba a jalones, donde le pusieron la cruz, donde lo latigaban y lo golpeaban y todas esas cosas, y con palos y lo que hubiera, ¿verdad? Eso le dolía, ¿verdad? Y eso fue lo que permitió que nos convirtiéramos en hijos de Dios, según el versículo 13. ¿Verdad? En el versículo, y otra vez dice, yo conferiré, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si no hubiera sido por ese sufrimiento del Señor, a lo perfecto en la cruz, ¿verdad? Y todo lo que sufrió por nosotros no podríamos ser llamados hijos de Dios, ni podríamos ser hermanos de Jesús, ¿verdad? Como Él los llamó, ¿verdad? Porque Jesús se hizo plenamente humano, pero también retuvo plenamente su divinidad cuando vino, ¿verdad? Cuando vino a encarnarse en la persona de Jesús. Se puede identificar con nuestras experiencias en la vida, y ahí del 14 al 18 donde leyeron, habla de muchas experiencias que como humanos sufrimos, y el Señor ¿cómo se dice? Se identificó claramente con ellos, ¿no? El milagro de la encarnación que celebramos hace poco, ahora en diciembre, permitió que fuera a la cruz como nuestro sustituto perfecto, ¿verdad? Y que sufriera durante aquellas horas con el fin de librarnos del sufrimiento eterno a nosotros, ¿verdad? Si nosotros merecíamos estar ahí, ¿cuántos de ustedes cuando le piden perdón al Señor recuerdan en sus vidas, o están orando al Señor, recuerdan en sus vidas que por culpa de mía el Señor estuvo crucificado ahí en la cruz? ¿Cuántos recordamos eso? A veces nomás recordamos el sacrificio que el Señor hizo y ya pasó, pero no recordamos que nuestros pecados también fueron pagados ahí en la cruz, ¿verdad? Cada vez que oramos al Señor, ¿verdad? Para librarnos de ese sufrimiento eterno a nosotros. Gracias a la encarnación, pues, cuando nos acercamos al Salvador para presentarle nuestras necesidades, Él conoce lo que estamos viviendo, porque Él fue un humano, ¿verdad? Y con su sacrificio Él derrotó el poder que el pecado tenía sobre nuestra vida. No hay nadie que esté fuera del alcance de la gracia y el amor de Dios tan poderosamente demostrado por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo, ¿verdad? Nadie puede quedar fuera del alcance.
La peor de las personas que ustedes consideren no está fuera del alcance de este poder del Señor, demostrado por medio de su muerte y resurrección. Dios lo puede alcanzar en cualquier circunstancia si aquella persona viene al Señor y lo reconoce como su Salvador, ¿no? Con toda seguridad, el tema inicial de este Salmo 22, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hecho de sentirnos abandonados por Dios a veces en los momentos de prueba tendrá eco en la vida de muchos cristianos que han soportado o están soportando profundos sufrimientos emocionales y físicos. Puede ahorita estar habiendo hermanos, hermanas que están sufriendo mucho, que están soportando sufrimientos fuertes. Y en esos momentos, un poderoso recurso para recibir consuelo y recuperación es la compasión de otros seguidores de Cristo. Y actos amorosos de ministración lo pueden ayudar a recordar que usted no está solo en medio de sus circunstancias, por difíciles que puedan ser. La muerte y la resurrección de Cristo le ofrecen una restauración total de su relación con Dios, así como una comunión eterna con Él cuando esta vida llegue a su fin. No obstante, ese don viene acompañado de una gran responsabilidad. Así como la encarnación de Jesús permitió que Él se identificara con usted y le ministrara, también nosotros hemos sido llamados como nuevas criaturas en Cristo a identificarnos con las personas que sufren a nuestro alrededor y ministrarles a sus necesidades. ¿El Señor le ministró de una manera especial a usted? ¿A ti? Pues vamos a hacer lo mismo con una persona que esté en necesidad. Vamos nosotros ministrándole también a una persona que esté en necesidad, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, que oremos unos por otros. Yo creo que es buen tiempo para animarnos a la oración, ¿verdad? Todos, cada vez que haya oportunidad de venir. Los martes, los jueves se reúne la iglesia aquí, ¿verdad? A las 8 de la mañana para orar. Se presentan necesidades, es importante orar por las necesidades unos por otros, ¿verdad? Para que Dios nos dé la victoria en este nuevo año. Y si no podemos asistir, pues presentar las necesidades, ¿no? Hay que hacer las listas, presentar las necesidades, animarnos a no faltar a los últimos viernes, ¿no? del mes aquí en la iglesia para la oración, porque es importante la comunión y la oración unos por otros, ¿no? Yo creo que todos tenemos necesidades y a veces pues no debemos de permitir que el desánimo, ¿verdad?, se apodere de nosotros, y a veces el desánimo, en lugar de como su misma palabra lo dice, pues nos impide a veces querernos congregar, ¿verdad? Una persona desanimada lo primero que hace es alejarse del grupo, ¿no? Porque dice, el grupo no me sirve para nada, ¿verdad? Y resulta que la persona es esa, ¿verdad? Había un dicho, muchas veces nosotros creemos que como nosotros nos sentimos, así está toda la demás gente, ¿verdad? Y a veces al revés, ¿no? Es difícil que todo el mundo esté loco si me acusan a mí de loco. Lo más probable es que yo sea el que esté loco, ¿verdad? Y no los demás. Pero para mí es más fácil clasificarlos a todos como que están mal, mientras que yo estoy bien. Y eso se debe mucho al desánimo, hermano. Es muy importante esto, mantenernos fervientes en el Señor, orando unos por otros, sobrellevando las cargas unos de otros, porque solamente así podemos cumplir la ley del Señor, ¿verdad? Amándonos como el Señor dice. Vamos a estar de pie para repetir el versículo y orar.